Buenos días, somos TVCOP, la primera cooperativa de comunicación y televisión en Costa Rica. Nuestro canal es Antovisión Internacional. Síganos en todas nuestras redes sociales, pueden meterse en Facebook, denle compartir este video a todas sus amistades, cooperativistas y amigos. Hoy estamos acá con don Manuel Mariño, un amigo y asociado de la cooperativa TVCOP. También es exdirector de la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, y su servidor Cristian Herrera para servirles el día de hoy. Hoy vamos a conversar un poco del tema de emprendedurismos, tanto como se trabaja el tema de emprendedurismos en cooperativismo en Costa Rica como en el resto del mundo. Entonces vamos a aprovecharnos de la experiencia de don Mariño para que podamos hablar sobre el tema internacional. Don Mariño, buenos días. Buenos días, mucho gusto, gracias por la invitación. Ok, el primer tema, los emprendedurismos en nivel cooperativo se dan en diferentes tipos de tamaños y modelos. Hay desde trabajadoras sencillas, amas de casa que quieren dedicarse a la venta de empanadas, a la producción y promoción de algunos productos, también a la elaboración de pastas, de salsas, hasta... Eso ha sido lo tradicional, pero últimamente nos hemos dado cuenta de que los emprendedurismos se están dando en el tema ya más técnico. Ya ahora, por el tema tal vez del desempleo que se está dando en nuestro país, los profesionales en diferentes áreas, electricistas, abogados, dentistas, ya ahora también están incorporando si quieren hacer cooperativas bajo ese tipo de modelos. Entonces, hemos conversado por ahí, hemos visto de que muchos emprendedurismos nacen muertos, decimos algunos, porque las ideas no están claras, las personas no están preparadas. ¿Cómo podemos nosotros en Costa Rica, primeramente, apoyar ese tipo de emprendedurismos para que realmente sean un proyecto exitoso, que no sean nada más una idea de negocio que no supere los 2 años o los 3 años de existencia? Lo tradicional es que una empresa privada o cooperativa, que también son empresas, no superen los 2 o 5 años de existencia. ¿Por qué se dan estas situaciones y qué sería lo recomendable para las personas que quieren empezar un nuevo proyecto? Bueno, empecemos por un tema que es importante. Usted mencionaba, bueno, electricistas, dentistas, etcétera, etcétera, que quieren pues emprender, digamos, o poner en marcha una empresa por su cuenta. Y supongamos que lo quieren hacer en forma cooperativa. Bueno, la ley de cooperativas de Costa Rica en ese sentido es un gran impedimento. ¿Por qué? Porque necesitan, si son de autogestión, necesitan 12 personas, ¿verdad? Y bueno, reunir 12 dentistas o 12 electricistas o 12, no sé, profesionales en esa profesión resulta difícil. Algunos países europeos han avanzado un poco en la legislación con la idea de justamente promover este tipo de asociativismo, de emprendurismo, ¿verdad? De profesionales que por cuestiones a lo mejor laborales o por incluso ideología, quieren hacer esos emprendurismos, comenzar esas empresas en forma de cooperativa. Y han cambiado la ley, permitiendo que una cooperativa con 4 personas, 5 personas, incluso con 3, se pueda conformar. Yo personalmente pienso que eso es muy, digamos, puede dar origen, por decirlo así, a una mala utilización del concepto de cooperativa, porque incluso ahora en parte de España se ha modificado la ley y se conforman con 2 personas. Para mí eso, bueno, padre e hijo y conforman una cooperativa, eso es una empresa familiar en mi concepto. Pero sí está claro que a mi entender la ley de cooperativas de Costa Rica, para promover ese tipo de emprendedurismo, debería disminuir la cantidad de personas, 12, ¿verdad? Yo creo que eso hay que repensarlo, pero es una forma de promover el emprendedurismo de este tipo de profesionales. Ahora, el otro aspecto, sin duda alguna, es cierto, lo que usted menciona, de que hay gente con muy buena intención, con muy buenas ideas, de querer poner en marcha sus empresas, ya sea en forma de cooperativa o no,
pero no es suficiente con los conocimientos técnicos que se puedan tener de su profesión. Es necesario tener otro tipo de conocimiento, de organizar esa empresa. Y ahí es donde se hace necesario que si yo tengo una idea determinada, bueno, hacer una especie de estudio de viabilidad, estudio de factibilidad, que esa idea que yo tengo no se muera a los 2, 3 o 4 años, ¿verdad? Aquí hay estudios en Costa Rica que indican que pequeñas empresas, gran parte de las pequeñas empresas no subsisten después de los 5 años. Y eso es porque, bueno, la idea puede ser buena, pero no se han analizado variables como el tema de la demanda, el tema del mercado, el tema, digamos, de la competencia, etcétera, etcétera. Y entonces luchan, ¿verdad?, durante ese periodo, a veces con grandes esfuerzos, incluso a veces con pérdidas, y al final pues no pueden seguir adelante. Entonces yo creo que debe de alguna forma crearse los mecanismos necesarios para que esos pequeños emprendedores que tienen esas ideas puedan capacitarse justamente en estos temas, análisis empresariales, viabilidad de empresas y por supuesto temas vinculados al financiamiento. Yo creo que en Costa Rica hay las posibilidades de hacerlo. Lo que pasa es que también la gente que quiere hacer esos emprendimientos tiene que buscar esas alternativas y no siempre lo hacen, sino que ponen en marcha con su idea y bueno, y buscan el financiamiento y punto, nada más, y no buscan la forma de capacitarse en estas áreas que le acabo de mencionar. Y existen incluso gratuitos, yo le mencionaba antes, el Banco Nacional lo tiene, ¿verdad? Yo he participado en algunos de ellos, cursos virtuales o presenciales justamente sobre estos temas. Manejar Excel para el conocimiento de las ventas, cálculo de costo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es necesario conocerlo, ¿verdad? No solo que yo soy muy bueno como electricista y me voy a poner, no, tengo que también tomar en cuenta esos aspectos. Hay un refrán que, bueno, hay una frase que dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Resulta de que un análisis que hace Financiero hace algunos años, de 16,000 empresas privadas, en 5 años murió el 70% de esas 16,000. Eso quiere decir que murieron 11,000 empresas privadas. Es decir, esto sucede en Costa Rica. Pero hablando sobre las necesidades que tienen en este caso las cooperativas, de esa formación, entonces yo le podría decir, bueno, la empresa tiene la persona y el grupo que capacitarse antes de conformar la cooperativa, es decir, porque muchas veces llegan, buscan esas maneras de hacerse cooperativa, es decir, sin tener esos conocimientos. Entonces, pero el Estado, si no le da la opción de hacerse cooperativa, entonces la persona dice, bueno, es que el Estado no me está dejando, me está poniendo trabas para que yo me forme un proyecto, pero al final no es por eso, sino porque no se cuenta con las habilidades, con las capacidades para poder llevarlo adelante. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hacemos entender a veces a los cooperativistas, a las personas que quieren realizar un proyecto, de que es importante que previo a ese proceso de conformación formal, de que estén preparados antes, no después? Bueno, en el caso de las cooperativas existe lo que es la forma precooperativa. Significa que las personas que quieran conformar una cooperativa tienen que capacitarse en 2 aspectos fundamentales. Uno, saber qué es cooperativismo, conocer los principios, los valores, etcétera. Pero esto no es fácil. Yo le puedo dar experiencias, por ejemplo, de Argentina, en Buenos Aires, donde empezamos una capacitación con un grupo de cartoneros, que se llama ya cartoneros, gente que recoge basura de las calles, ¿verdad? Y querían pues agruparse, se pensó que la cooperativa era la mejor forma y bueno, se le dio alguna capacitación, pero es complicado porque esa gente está con una mentalidad individualista,
Es decir, porque lo han hecho siempre, ¿verdad? Siempre ese trabajo de cartonero, de juntar, lo han hecho en forma individual. Y entonces, a veces, entender qué implica el cooperativismo y el estar en una cooperativa cuesta, porque uno tiene una educación la que dan en la educación tradicional, de individualista, sálvese quien pueda, usted se tiene que arreglar solo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera capacitación que tienen que hacer. No solo conocer principios y valores, sino también entender qué implica estar en una cooperativa, ¿verdad? Y que no siempre uno puede llevar adelante lo que quiere y lo que piensa, sino que es resultado de un grupo. Y la segunda es la capacitación técnica también, ya cuando está en precooperativa. Es decir, conocimiento de administración, de gestión, contabilidad, finanzas, etcétera, etcétera. Esos son, digamos, los dos aspectos que se pueden ir realizando cuando uno está con la idea de formar la cooperativa y tiene esa forma jurídica precooperativa. Todavía no ha comenzado, pero tiene que estar esa capacitación. En el caso ya de empresas privadas, o digamos de emprendedurismos privados, por supuesto el tema primero que mencioné de la ideología cooperativa no es necesario, pero sí tiene que hacer la otra capacitación. Si yo como persona quiero poner en marcha una pequeña empresa, no me voy a lanzar sin tener los conocimientos mínimos de gestión. ¿Cómo voy a administrar eso? ¿Cómo voy a gestionarlo? ¿Cómo va a ser cómo hago yo para saber mi cálculo, o cómo hago yo para saber mi costo de ventas? Yo tengo un compañero, sin ir muy lejos, que tiene justamente un pequeño negocio de eso, se metió en eso, pero no sabe cómo hacer un cálculo para determinar el costo. Entonces lleva adelante el negocio, pero no sabe cuánto está ganando en realidad. Sabe que está ganando ahí, pero no sabe exactamente, bueno, sí, mi margen de utilidad es el 30% o el 20%, a estos productos tengo que aplicarle el 20%, a estos 30%, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que a veces uno lo hace por necesidad y se entiende, pero si es de gran irresponsabilidad ponerse en marcha un negocio sin tener esos conocimientos mínimos, ¿verdad? Porque usted está arriesgando el poco capital que pueda poner, pero sobre todo está arriesgando su tiempo, su trabajo, etcétera, ¿verdad? En el programa anterior nosotros hablamos un poco de lo que tiene que ver con el apoyo del Estado, pero haciendo un análisis y unos estudios que han aparecido por ahí en relación a las razones por las cuales mueren estos proyectos, una de las razones tiene que ver porque las personas hacen un proyecto por necesidad, por medio sobrevivir, porque la visión o la mentalidad de esas personas que generan el proyecto, que quieren hacer ese emprendedurismo, no es por crecer ni hacerse millonarios ni nada, no es para medio salir. Entonces, al tener esa mentalidad, el proyecto nunca va a carburar, diríamos nosotros, nunca va a levantar, va a mantenerse pequeño y la misma competencia lo va a matar. ¿Cómo podemos entonces quitar esa mentalidad de un emprendedurismo en el cual es de subsistencia, un emprendedurismo únicamente por necesidad y no esa ambición de ser algo más grande más adelante? Es decir, ¿cómo funciona eso a nivel mental y cómo apoyan otros países a los pequeños emprendedurismos? Bueno, yo creo que el tema es de cuando uno pone en marcha eso, de tener una visión. Bueno, hay gente que son pequeños y como usted dice, quieren seguir siendo pequeños, no tienen visión de crecimiento, no tienen visión, digamos, de expansión, sino simplemente mantenerse ahí. Evidentemente tiene grandes posibilidades de fracasar. Yo creo que eso se soluciona en parte con la capacitación que necesita tener antes de iniciar el negocio. Ahora, ¿cómo usted convence a esas personas para tener esa capacitación antes de iniciar el negocio? Creo que es algo que debe formar parte de la educación, digamos, de la educación formal en las escuelas, ¿verdad? Es decir, y hay países que sí lo hacen, ¿verdad? Desde edad mediana, no digo desde pequeñito, pero edad mediana, se le enseña ya a cómo hacer algún tipo de negocios en la misma escuela, ¿verdad? Yo le doy, por ejemplo, mi hijo está mi nieto en una escuela en Guanacaste, una escuela de origen norteamericano,
Bueno, él ya está haciendo negocios ahí, ya está vendiendo cosas, ya les enseñan un poco esa mentalidad. Sabe que tiene que tener, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí hacer esto? ¿A cuánto lo puedo vender? Etc. Entonces yo creo que ese tema es un proceso, pero tiene que empezarse desde la escuela, no digo quizás los primeros años, como mencioné, pero ya, no sé, séptimo, octavo, noveno, empezar con esa parte de, llamémosla, que los gringos llaman business, es decir, empezar a ver la perspectiva de hacer negocio y de ser, no necesariamente todos tenemos que ser empleados, ¿verdad? Depender de un patrón. ¿Sí? Muchísimos han empezado así, muchos de los grandes, digamos, que hoy son dueños de grandes empresas, comenzaron así, pero tuvieron esa visión. Pero, Mariño, disculpe que lo interrumpa, esa mentalidad, esa visión de crecimiento que tiene su nieto, es decir, bueno, que debería de tener todo emprendedurismo, es complejo porque el mismo sistema educativo, a mi sentir, quiere formar empleados. Es decir, quiere formar empleados. El tema, inclusive en Costa Rica la ley habla sobre el tema de la educación cooperativa en los colegios y en las escuelas y los colegios, que se dé de manera transversal y que toda esta historia para que los muchachos y muchachas aprendan de cooperativismo, pero resulta de que cuando usted sale y dice, ¿a cuál empresa quiere ir a trabajar de empleado? Inclusive en los colegios técnicos deberían de promover de que los estudiantes que salen de un colegio técnico salgan como una cooperativa, es decir, promoviendo servicios técnicos en muchas cosas, pero no, hacen empleados. ¿Cómo hacemos para cambiar esa mentalidad? Cristian, esa es la mentalidad, o es, digamos, la filosofía del capitalismo. Es decir, el capitalismo se basa en tener empleados, trabajadores, asalariados, ¿verdad? Entonces, lógicamente, en los sistemas educacionales de la gran mayoría de los países, eso es lo que se educa, a ser asalariados, ¿verdad? Claro, surge gente que dice, no, yo asalariado no quiero ser, y empiezan y promueven algo, inventan algo, pero la gran mayoría es eso, asalariado. El problema se va a venir, ¿verdad? Con todo esto que se habla de la automatización, digamos, el desarrollo digital, etcétera, que no va a haber puestos asalariados para todos. Entonces, bueno, ¿qué hacen los sistemas de educación actual en los países para ir formando a la gente en ese tiempo que no está muy lejano? De un futuro que no está muy lejano. La OIT ya ha elaborado un documento, diría yo, muy bueno, ambicioso, sobre el futuro del trabajo, ¿verdad? Donde ahí habla claramente que se van a perder una cantidad de puestos de trabajo impresionante. No me recuerdo exactamente la cifra, pero impresionante. Se crearán otros, pero se van a crear esos otros para gente con cierta con un desarrollo de conocimientos especiales. Entonces, yo creo que los sistemas de educación tienen que ir repensando eso, ir formando gente que no sean asalariados, que puedan ser... Ok, pero esta visión que usted comenta de la OIT, es decir, que ya está documentada y está formalizada, nosotros vemos en Costa Rica, por ejemplo, que se habla de la educación dual. Perfecto, para que salgan muchachos con unas capacidades para poder trabajar en X empresa. Pero entonces perdemos nuevamente el enfoque, es decir, de los empresarios, de que yo lo formo a usted para que usted salga y se cree su negocio. Entonces seguimos otra vez en la parte de generar empleados, solamente que ahora para empresas específicas. Bueno, sí, usted en la actividad que hubo el jueves, allá en el edificio cooperativo, creo que fueron los españoles, hablaron de la educación dual, si no recuerdo mal. Ajá. La educación dual, la idea es justamente combinar esos aspectos, ¿verdad? Del estudio, la capacitación, la formación con el trabajo. Y esto, yo le digo, por experiencia, y experiencia en Suecia, por ejemplo, salían alumnos graduados de la universidad, cuando iban a trabajar, no daban pie con bola, como se dice, ¿verdad? Yo en Argentina estudié y durante todo ese tiempo que estudié, trabajé. Entonces, claro, cuando ya me gradué, y yo ya tenía una experiencia de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Sobre lo que estaba estudiando. Esa combinación
es la que tenemos que promover. Ahora, hay que ver en qué condiciones se da esa digamos, formación, educación dual. No necesariamente tiene que ser para promover asalariados. Usted los puede tener, sí, en empresas de tiempo, pero en la capacitación que le dan, esa combinación de capacitación, promoverle el emprendedurismo, promoverle la idea de que no necesariamente cuando acaben esa educación dual van a tener que ir a trabajar a una empresa, a una fábrica, donde sea, sino que pueden establecerse por sí mismos. Es decir, eso tiene que ir en la parte de educación, pero no tiene nada que ver con la educación dual. Es decir, puede hacer la parte práctica y la educación con esa orientación. Ok, bueno, después hablaremos de educación dual, eso lo hablamos en otro tema para poder valorar y compartir. Yo sé que hay crítica porque también existe la posibilidad de la explotación por parte de las empresas de los muchachos o muchachas que van ahí, el tema de las garantías, digamos, de las condiciones sociales, bueno, un montón de cosas, es cierto. Pero estamos hablando del principio. Sí, de que las empresas, no tengo en este momento capacidad las empresas de contratar a todo el personal, es decir, como trabajadores, pero si lo hacemos en educación dual, ahí sí los puedo poner a trabajar. Entonces, hay ciertos temas que vamos a poder conversar más adelante. No, estoy de acuerdo, pero yo estaba hablando como principio. Exacto, el principio es interesante. Ok, hay otro tema por el cual las cooperativas, bueno, las empresas, todas, incluyendo las cooperativas, mueren jóvenes, y tiene que ver por la visión de que aquel vecino está vendiendo arepas y es un buen negocio, entonces voy a ponerme yo una venta de arepas. Aquella pulpería le está yendo muy bien a los 100 metros de mi casa, entonces me voy a poner una pulpería también. Entonces empiezan a generarse un montón de negocios privados y cooperativos sobre el mismo esquema, y resulta que al final entre ellos mismos se canibalizan y se quitan las clientelas. Entonces, y mueren esos negocios. Es decir, por ser el mismo negocio y no generarle un valor agregado. Es decir, hago lo mismo porque el vecino está haciendo algo. Entonces, es una de las razones por las cuales las empresas cierran. Entonces, ¿cómo hacemos entender o explicarle a la gente, es decir, a los televidentes, a las personas que nos ven, de que si usted va a hacer un emprendedurismo de un buen negocio, tiene que darle algo más, porque ya ese negocio es bueno, pero tiene los clientes. Yo tengo que darle algo más, y no mi negocio, es decir, va a dividirse entre él y vamos a comer la mitad cada uno. No va a funcionar, o alguno de los dos va a cerrar. No, eso está claro. Yo le puedo dar otro ejemplo. En Perú, por ejemplo, en algunas ciudades de Perú, en 200 metros tiene 4 o 5 cooperativas de ahorro y crédito, sí, ¿verdad? Una en una esquina, la otra en otra esquina y la otra en otra. Entonces bueno, van bien relativamente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Pero evidentemente se están compartiendo excedentes que podrían tener mucho mayores si se unieran. Pero bueno, eso a veces depende, en este caso de las cooperativas, de liderazgos, de cada uno querer tener su finquita, ¿verdad? Donde es el dueño y señor, etcétera, etcétera. Pero ya en los ejemplos que menciona usted, y yo creo que eso es casi de razonamiento y lógica humana. Si yo veo que aquel está haciendo empanadas, y yo no voy a hacer empanadas igual, porque yo sé que ya el señor tiene su clientela, ¿verdad? Ya seguramente tiene definidos sus costos, etcétera, y yo voy a empezar para competir con ese que está al lado. Me parece que no tiene lógica. ¿Cómo convence a la gente de no hacer eso? Y bueno, yo creo que volvemos a lo mismo, es con el tema de educación en esta materia de ser entrepreneurs, o sea, emprendedurismo. Es decir, debería haber una materia que implicara un poquito ese tema de cómo hacer comenzar a desarrollar emprendimientos propios, ¿verdad? O en forma de cooperativa, ¿no? En la educación. Entonces, para mí eso es fundamental, y no seguir con el tipo de educación tradicional que, como dijimos antes, enseña a simplemente ser asalariados en el futuro. Sí, hay un tercer elemento que tiene que ver con el cierre de las empresas, no solo cooperativas, sino cualquier tipo de empresa, y tiene que ver que cuando nace el emprendedurismo, nace dependiente de que un tercero
le dé la plata para empezar. Entonces, que le preste la plata a poco interés o a alto interés. Entonces, nace con una muy buena idea, con una muy buena intención, se crea la organización, pero si no consiguen ese dinero, no funciona el proyecto. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta en la experiencia de algunas cooperativas que tienen que nacer inicialmente del sacrificio y esfuerzo de sus asociados, de sus trabajadores. Inclusive las empresas privadas, es decir, pues tendrán que empezar con el sacrificio y esfuerzo de sus accionistas. Así funciona, no dependiendo de un tercero. Y una de las razones por las cuales las empresas cierran es porque quedaron esperando ese financiamiento, nunca se le dio y de ahí murió. Entonces, ¿cómo hacerle entender también a la sociedad de que el Estado está dispuesto a ayudar? Existen organizaciones que apoyan en ese, pero tiene que haber un crecimiento inicial, un fortalecimiento inicial de la misma organización, de los mismos participantes. Bueno, en el caso de las cooperativas, Cristian, para mí está claro que una cooperativa tiene que iniciarse con el aporte propio de los asociados. Eso es un principio fundamental, es lo que se llama el aporte social, ¿verdad? Una cooperativa no puede nacer sin aporte social, porque va en contra del propio, digamos, de la propia esencia de la cooperativa. Yo he tenido experiencias aquí en la región, no voy a decir el país para no afectar, pero que se conformaba cooperativa agropecuaria o ya en una cooperativa agropecuaria conformada y el capital social era casi inexistente y el argumento de los campesinos es que no tenían recursos, no tenían plata para poner de capital social. Pero nosotros los veíamos, estaban fumando Pall Mall, Chesterfield, cigarrillos importados. Entonces uno se plantea, para comprar los cigarros tienen plata, para poner el aporte en la cooperativa no. Entonces es el problema de la identificación con lo que estamos poniendo en marcha. Si yo no pongo algo, aunque sea poco, de mis propios recursos en la cooperativa, yo no me identifico con ella, me da lo mismo si le va bien o si le va mal, porque yo no pierdo nada. Es decir, eso es fundamental. Cooperativa que empieza sin aportes de los asociados, tiene muchas posibilidades de en el futuro, no poder seguir adelante. Porque va a avanzar muy bien, con un préstamo, un crédito, lo que sea, pero va a estar dependiente de él. Y luego, los préstamos no se dan gratis, etcétera. Pero además, independientemente de eso, la parte del capital social es fundamental. ¿Y cómo se va capitalizando? Porque si usted no pone capital social de entrada, después cuando haya excedentes, no va a querer poner tampoco para el capital social. No, estos son excedentes de la cooperativa, nos lo repartimos entre todos y listo. Y no es así. Porque hay que ir capitalizando a la cooperativa. En el caso de los emprendimientos ya privados, si es una empresa privada, usted lo dijo, los accionistas ponen plata, ¿verdad? Y si es una empresa particular, de un emprendimiento de una persona, pues quizás la familia o lo que sea, tienen que poner plata para iniciar. Tiene que haber un recurso inicial de la base, del grupo. Porque si no, usted no puede arrancar solo con un préstamo o un crédito. O podrá, no sé, vender algo o hipotecar algo, pero tiene que poner donde usted se sienta que diga, si me va mal, yo pierdo esto, ¿verdad? Eso es fundamental, empezar por poco capital que sea, empezar con un capital para poner, ya sea capital para la inversión o capital de trabajo. Cualquiera de las dos cosas, mejor si son para las dos. Sí, para ir cerrando este punto, quería aportar esto que indica el financiero en este análisis de hace algunos años. Inclusive dice que las empresas a las que se les prestó plata, es decir, tuvieron acceso al crédito, en un año murieron la mitad. Y en 2 años murió el 40% de esa otra mitad que quedó. Es decir, el crédito realmente no garantiza el éxito de un negocio. El crédito lo único que hace es
En algunos casos, darle la felicidad de que recibir la plata para poder arrancar, tal vez, pero no garantiza el éxito del negocio. Entonces, es sumamente importante. Y el cuarto elemento, que usted lo ha recalcado en diferentes apreciaciones en esta charla, es de que yo tengo que estar capacitado para la actividad que voy a realizar desde antes. Claro. Es decir, no después. No después, porque dice de que las razones por las cuales los emprendedurismos mueren es por la falta de capacitación. La falta de capacitación en el proyecto que están realizando. Entonces, sí, en la administración y en la gestión. Exacto, entonces no tiene que ver, a veces no tiene que ver ni con la plata, a veces no tiene que ver con el tiempo, a veces no tiene que ver con el tipo de negocio que usted vaya a hacer, sino con la formación que yo tengo para desarrollar ese proyecto. Entonces, sí está claro entonces de que hay que formar desde la escuela, desde el colegio, la mentalidad emprendedora. Es decir, cambiar el chip de la mentalidad de que estamos siendo formados para ser simples asalariados. No, hay que darle esos conocimientos de negocios que son necesarios para, si la persona, la joven quiere desarrollar un emprendimiento propio, tenga un mínimo de conocimientos de lo que implica eso, el riesgo que se corre, ¿verdad? El tipo de análisis que tiene que hacer, ¿verdad? Los dos más conocidos, viabilidad y factibilidad, los flujos de caja, bueno, todo eso lo tiene que saber, porque si yo tengo un negocio y no sé ni siquiera qué es un flujo de caja, y me voy a llegar en un momento que tengo que pagar y no tengo plata. Efectivamente. ¿Y qué hago? A uno le dicen usan la frase esa de que el negocio lo trabajan como una pulpería, pero en realidad para que una pulpería funcione bien, tiene que trabajar empresarialmente, claro. Es decir, tiene que tener una buena estructura. Ahora casi todo está digitalizado, tiene sus computadoras, costos, ingresos, inventarios, ya no funciona entonces esa frase de como una pulpería. No, por supuesto no. Ok, queremos dar gracias a todos los televidentes, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Estos programas vamos a darlos de manera más seguida. Es decir, recuerde ver Antovisión en TV Cop, Antovisión Internacional. Y aquí estamos para acompañarlos. Don Mariño, muchísimas gracias el día de hoy. Y esperamos vernos próximamente. Algunos de nuestros colaboradores está Cope Mensajeros, recuerden, Cope Mensajeros, servicios de mensajería 2256-6217 en toda la gran área metropolitana y Pérez Celedón. Visitar la Casita del Sabor, excelente comida, calidad y servicio en el kilómetro 71 de la ruta 27. Es un restaurante cooperativo. Cope Cero Carbono, todo lo que tiene que ver con energías limpias, paneles solares, vehículos eléctricos y similares, al 8822-9144. Copa Cercop, fiestas infantiles, catering service en todo el país, 63593238. Visitar la página en Facebook de Crítica de un Estudiante, Facebook Noticias y Realidad Nacional. Cualquier información pueden llamar al 63749199 y visitar, darle compartir a la página de Facebook y YouTube de Familia Aventura, próximamente todos en Antovisión Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias.